Bien, en primer lugar, quiero enviar por este medio un saludo a los excelentísimos señores y señoras académicos y a todos los amigos que están conectados. A ver, para mí es realmente un honor poder hablar hoy en este foro por dos razones esenciales. Una, porque la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras haya pensado en mí para representarla, y por otro lado, porque el Instituto de España haya aceptado nuestra propuesta. En mi participación intentaré mostrar a grandes rasgos, pues eso, la necesidad de incorporar la inteligencia artificial a la toma de decisiones económicas y empresariales, centrándome especialmente en la incidencia de la sanidad en la crisis económica y cómo una buena parte de las soluciones deben venir precisamente desde la inteligencia artificial. Si pensamos qué ocurría un poco antes de esta pandemia, muchos empresarios, sobre todo grandes empresarios, vieron, por ejemplo, en deslocalizar las empresas una fuente importante de ingresos. De hecho, todos conocemos casos en los que se estaba produciendo en Asia parte de la producción que se vendía en otros sitios. Claro, la dificultad para toda la logística y hacer llegar el producto y todos los problemas surgidos a posteriori hacen que haya que repensar todo de manera bastante seria. A la mayoría de nosotros nos cuesta imaginar cómo se llevaba la contabilidad antes de 1494, cuando Luca Pacioli sistematiza el método contable de partida doble. Está claro que se basó en los métodos que usaban los comerciantes venecianos y que se hacía contabilidad a gran nivel antes de que se publicase su libro, del que hay una imagen, Suma de aritmética, geometría, proporciones y proporcionalidad. Pensemos que la obra vio la luz 2 años después de que se descubriese o redescubriese el Nuevo Mundo, pero lo valioso no fue que usase los métodos que se venían practicando en Venecia, sino que hizo por primera vez un algoritmo que significó un cambio de paradigma en el sentido que propone Kuhn. A lo largo de la historia, pocas áreas del conocimiento han utilizado tanto los datos como la economía, la empresa y las finanzas. Hasta hace bien poco, e incluso hoy en día, los modelos económicos han surgido como una abstracción simplificada de una realidad que es mucho más compleja y cambiante. Esto hace que muchas acciones decisivas dentro del mundo de la economía y la empresa deban tomarse con una cantidad bastante reducida de datos. De hecho, en ciencias sociales se asume que los análisis y mucho más las predicciones están ignorando un buen número de factores. De la mano de la inteligencia artificial estamos enfrentándonos a un cambio de paradigma en la toma de decisiones y estamos ante la posibilidad real de una revisión constante de los parámetros de los modelos y que sean lo más ajustados posibles a la realidad. Aún así, si hablamos de la auténtica realidad, la que indefectiblemente está impregnada de incertidumbre, por más ajustes que se hagan, no llegaremos a escenarios de certeza absoluta. ¿Es esto un escollo insalvable que debería desanimarnos? Pues en absoluto. La incertidumbre no impide avanzar en la toma de decisiones, igual que el principio de incertidumbre de Heisenberg no impidió avanzar la mecánica cuántica, sino más bien al contrario. En realidad, la idea, que quizás surgió de la mano de Hilbert, de que cuando un problema se plantea de forma precisa, resolverlo es solo cuestión de esfuerzo, en última instancia, está apelando a la necesidad de contar con algoritmos adecuados. Desde un punto de vista práctico, no se trata solo de encontrar una secuencia de pasos lógicos encaminados a resolver el problema, como si fuera una receta de cocina que podría tener reglas ambiguas. En los algoritmos, el número de reglas debe ser finito, deben ser específicas, los inputs y los outputs deben ser claros y, por supuesto, deben ser efectivos para llegar a la solución. Si esto además se le añade resolverlo de forma computacional, debe aparecer un lenguaje de programación y debe ser capaz la máquina de ejecutarlo correctamente. En el área que nos ocupa, el cambio de paradigma supone encontrar métodos flexibles que estén dotados de una capacidad de adaptación y de reacción suficientes para que en unas circunstancias sanitarias, sociales y económicas como las que estamos atravesando, los directivos de las empresas puedan planificar, ejecutar y controlar su gestión de la manera más eficiente.
En otras palabras, se trata de aplicar técnicas de aprendizaje y de gestión del conocimiento, pero que a la vez, como decía en su conferencia la semana pasada el presidente de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, el profesor Jaime Gil Aluja, de manera que tengan en cuenta el humanismo económico. La pandemia provocada por la o el COVID-19 ha hecho que quizás, como nunca se había dado anteriormente, la toma de decisiones globales se convierta en una necesidad primordial. Hemos visto cómo los países desarrollados han llevado a cabo ayudas para mantener los ingresos disponibles, los empleos, la actividad de las empresas, etcétera, que en buena parte han conseguido frenar la caída en picado de la economía, pero que ha dado lugar a un nuevo problema multicriterio. ¿Cómo encontrar el equilibrio entre las medidas para contener la epidemia y las medidas destinadas a apoyar la recuperación económica? Desde nuestra Real Academia se han propuesto modelos para mejorar la acogida de migrantes, para la construcción de redes de solidaridad y acompañamiento a la vejez. Y este año se trabaja especialmente, como supongo que en todas las academias y en todos los foros, en los efectos que ha tenido la pandemia en el ámbito de la economía. El éxito de las acciones no reside solo en que sean óptimas, sino en hacer que sean más humanas y más aplicables a la realidad. Todo esto resultaría prácticamente imposible sin el uso de diferentes facetas de la inteligencia artificial o, como decían a principios de los años 90 los profesores Kaufman, Gil Aluja y Ana María Gil, del uso de una suerte de imaginación artificial. Grosso modo, podemos admitir que la inteligencia artificial trabaja en 4 campos. Inteligencia asistida, que ayuda a las personas a desarrollar las tareas de forma más ágil y eficiente. La que persigue la automatización de algunas tareas, que sería la segunda que aparece aquí. La inteligencia aumentada, cuyo objetivo es ayudar a las personas a que tomen mejores decisiones. Y, por último, la que persigue automatizar procesos de toma de decisiones sin que se necesite la intervención humana. En el campo de la economía se está haciendo uso de todas ellas, aunque lo cierto es que las que no requieren intervención humana se han circunscrito a campos concretos como cadenas de producción, logística o inventarios, etcétera, pero no a grandes problemas globales. Desde luego, no estoy diciendo nada novedoso al afirmar que las cifras de paro han sufrido un descalabro como fruto de la pandemia, se puede ver en la gráfica que presentamos desde el 2018 por trimestres. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, la tasa de parados en edad laboral se ha incrementado en 2 puntos porcentuales y en el caso de las mujeres la cifra sobrepasa el 18%. Y esto sin querer hacer demasiado daño y poner cifras de paro juvenil, que entonces sí que son bastante más alarmantes. Curiosamente, ayer mismo apareció esta noticia en la que el hecho de estar vacunado con la vacuna del COVID era un plus en los currículum o currícula que se utilizan para conseguir empleo. Si observamos la evolución del PIB en España, los datos están a precio de mercado, es decir, no están deflactados los valores. Del PIB en España desde 2019, la caída provocada por la pandemia es evidente y preocupante. Por sectores, comprobamos que el sector de servicios, desde el cuarto más o menos, cuarto trimestre de 2019, se ha llevado la peor parte. Y puntualizando aún más, el descenso de las cifras del comercio, transporte y hostelería no resultan sostenibles. Fíjense, esto ya es una cuestión morbosa, también el descenso de actividades científicas y técnicas, cosa que sufrimos todos, y como cabía suponer, el único sector que invierte las tendencias es la administración pública, la educación y, sobre todo, la sanidad. Ante este panorama, ahora más que nunca, para los agentes económicos es importante poder recoger información en tiempo real del estado de sus instalaciones, de las preferencias de los clientes, de los mercados y de las posibilidades de acceder a ellos, lo que mencionaba anteriormente de la logística. Sin embargo, todo cambio conlleva nuevos riesgos. No podemos pasar por alto que el aprendizaje automático, como bien decía el doctor Herrera, se apoya en la asimilación de patrones y los utiliza para generalizar lo aprendido a nuevas informaciones. Si los datos empleados en la fase de entrenamiento no son adecuados, los sistemas resultantes tampoco lo serán. En otras palabras, el algoritmo se adaptará al entrenamiento,
Así surge un riesgo que debemos saber controlar, puesto que podría conducir a decisiones equivocadas. Dejaré aquí los casos generales para centrarme en la parte social, económica y financiera de las campañas de vacunación en las que venimos trabajando desde hace bastantes años el equipo que coordino. El primer caso es uno del que llevamos años trabajando. Se trata de las inversiones, a nosotros nos interesa evidentemente la parte económica, de las inversiones en vacunas en países del tercer mundo, pero hablamos de inversiones privadas, las públicas van por otra vía y no estarían en este estudio. Aunque es un dato contrastado que la vacunación evita de 2 a 3 millones de muertes anuales en todo el mundo, antes de la pandemia, en los países del tercer mundo aproximadamente 1 de cada 5 niños no tiene acceso a vacunas para enfermedades que se pueden prevenir como la difteria, la tosferina o el tétanos. Después de la pandemia, la situación ha empeorado drásticamente. Como saben, la inversión en vacunas no solo afecta a los fármacos, son necesarias intervenciones que garanticen técnicas y sistemas destinados a mejorar las condiciones higiénicas de los países. Además, las vacunas deben almacenarse y transportarse adecuadamente. Esto lo hemos vivido plenamente con la del COVID. Y el 90% de las instalaciones de salud de los países del tercer mundo no cuentan con los equipos apropiados. A todo esto hay que añadir 2 problemas graves, que es la reticencia de los padres a vacunar a los hijos por razones culturales, religiosas o económicas, y un entorno comercial que dificulta mucho las líneas de crédito, los subsidios, la asistencia técnica, etc. La cuestión que nos preocupa es ¿en qué país debería invertir en estos momentos un inversor privado teniendo en campañas de vacunación? La inversión de estas campañas cuenta con el respaldo de la Alianza Global para Vacunas e Inmunización, que se ha hecho últimamente más famosa que nunca, una asociación público-privada creada por la Fundación Bill y Melinda Gates. Básicamente está integrada por gobiernos de países en desarrollo, la Organización Mundial de la Salud, UNICEF, el Banco Mundial y gobiernos de países donantes, entre los que está España, técnicos de institutos y la propia fundación. Esta alianza garantiza una rentabilidad de los inversores porque obtiene financiación de compromisos con el mercado de un fondo propio creado por Gavi, de donaciones de gobiernos y de la filantropía del sector privado. Los criterios de selección que hemos utilizado han sido 6 de salud, que son los habituales, la tasa de mortalidad en niños menores de 5 años, el número de muertes evitadas, etcétera. Y por otra parte, 2 criterios no sanitarios, a los que me refería cuando decía la dificultad para que la vacuna llegue, que sería la facilidad para hacer negocios y el índice de desarrollo humano. Bien, si comparamos los datos de 3 fuentes que aparecen, que están viendo en la pantalla, estos son 3 países, la línea verde marca el número de vacunados según la Organización Mundial de la Salud o UNICEF, los puntos azules dicen el número de vacunados según el propio país y esta línea roja solo está en algunos años concretos, dice cuántos habitantes reconocen estar vacunados. Si nos damos cuenta, hay países como Tanzania, en los que prácticamente coinciden, o Kenia, pero en República Democrática del Congo la diferencia es mayor del 30% entre la mejor estimación y la peor estimación. Teóricamente todos son datos a posteriori. Hay estimaciones, pero cuando se pregunta a los habitantes, el dato es cierto. Aún así, parece ser que buena parte de habitantes reticentes a la vacunación dicen que han sido vacunados siendo falso, con lo cual aún pueden ser peores los datos. Bien, las fuentes están sacadas de Gavi. Creo que no voy a decir nada novedoso si afirmo que, claro, ante esta perspectiva de inseguridad de realmente cuántas vacunas han llegado y cuántas no, el inversor privado es reticente a invertir en este tipo de campañas. Tuvimos que cambiar completamente las prioridades de nuestra investigación y no se trataba ya de construir indicadores capaces de medir cada uno de los criterios. Además, había que determinar hasta qué punto los datos eran fiables. Utilizando distintas fuentes, incluidas las redes sociales, obtuvimos información de la diferencia entre los porcentajes de vacunación de la primera y tercera dosis de la difteria, tétanos y tosferina.
En concreto, pudimos estimar el nivel de credibilidad de este indicador. Vamos, estoy hablando de un concepto que es muy familiar para los que trabajan en inteligencia artificial, como es la reputación de esa información. Usándolo como el grado de pertenencia a un conjunto borroso, establecemos intervalos para cada uno de los datos. ¿Y por qué conjuntos borrosos? Desde luego, no solo porque, como por ejemplo demuestra el profesor Giraluja, proporciona un marco idóneo para las ciencias sociales, sino porque desde el punto de vista metodológico dota una estructura matemática rigurosa para tratar fenómenos que contienen incertidumbre. Para agregar los datos hemos utilizado operadores software introducidos por Jagger y muy utilizados, por ejemplo, por el profesor Herrera. En la actualidad en realidad actúan como una media ponderada, pero los pesos no se asignan a cada uno de los criterios, sino que se asignan a una ordenación establecida con algún criterio. Nosotros hemos utilizado como criterio de ordenación la varianza estadística, es decir, una cierta estimación del riesgo. Bueno, pues gracias a técnicas propias de la inteligencia artificial y de la lógica borrosa, hemos conseguido establecer un grado de adecuación y preparación de cada país como receptor de una inversión privada de vacunas. En los 8 países que hemos analizado, el orden de mejor a peor es el que aparece aquí: Ruanda, Kenia, Tanzania, Zambia, República Democrática del Congo, Uganda, Angola y Mozambique. Realmente hay un empate entre Kenia y Ruanda, pero nosotros aconsejábamos Ruanda porque ocupa en el índice de transparencia, ocupa el lugar 49, mientras que el de Ruanda es mientras que el de Kenia es bastante peor. Para que nos hagamos una idea de por dónde anda Ruanda, he puesto el índice de transparencia, estos son datos de 2020, el índice de transparencia de España, que es 32, es decir, que no es un país que tenga que es bastante transparente. Bien, el segundo caso que planteo es viene completamente al hilo de cómo acababa la charla anterior. Es decir, ¿qué ocurre cuando los datos, cuando se duda de los datos o cuando ha habido cierta, entre comillas, manipulación de estos? No quiero pasar por alto que después de la pandemia, estas campañas de vacunación que tenían en países del tercer mundo han sufrido tal descalabro respecto de las inversiones que la mayoría de países han tenido que contar con personajes públicos, sobre todo del mundo de la cultura o del arte, para recordar que siguen existiendo estas enfermedades y que es cierto que hay que invertir en vacunas contra el COVID, pero también en el resto. Es decir, que la pandemia ha modificado completamente el tipo de inversión que se hacía en estas campañas. Lo dicho, el segundo caso, que me he anticipado, se ha hecho específicamente para esta charla, y en el periodo de pandemia hemos comprobado que el mundo digital ha permitido que las personas se comuniquen desde cualquier lugar del mundo. A través de las redes sociales, cualquiera puede generar contenido y emitirlo sin tener garantía de veracidad ni de objetividad. Si reducimos el estudio a la población española, tenemos que más del 85% de la población entre 16 y 65 años está registrada en al menos una red social. Esto supone 25 millones y medio de personas. Como sabemos, en estos momentos, las fake news, las noticias falsas, definidas como noticias con contenido pseudoperiodístico que se difunden deliberadamente para desinformar, se han convertido en una amenaza mundial. La posibilidad tan rápida de influir en la opinión pública y modificar nuestra conducta genera un contexto que puede determinar totalmente las decisiones y, por supuesto, las económicas. Es necesario poder abordar la relación entre estas fake news, repito, o más bien la reputación de cuentas influyentes en la red social con las tomas de decisiones posteriores. Nos vamos a centrar en el estudio que hemos hecho, es bastante simple, un estudio que hemos hecho centrándonos solamente en una red, Twitter. Cada usuario tiene asociados 5 indicadores que definen su comportamiento en esta red. Hablamos de Twitter, ¿vale? Lo que se conoce como usuario y que se obtiene a partir de una combinación de los metadatos de cada usuario que se almacenan en Twitter. El sentimiento, obtenido con Machine Learning y que contempla los distintos sentimientos que se atribuyen a los mensajes, la actitud de enfado, felicidad o polarización de aquello. El contenido, a partir del conteo de palabras y la entropía del texto,
es decir, la cantidad de información promedio que contienen los mensajes. La siguiente sería la temporalidad, es decir, cuándo, en qué momentos del día se emiten los mensajes. Y por último, la puntuación bot, que calcula la probabilidad, en nuestro caso la posibilidad, de que un usuario sea una cuenta real o no. A partir de estas 5 características se construye un indicador que determina 4 tipos de categorías. Bot, es decir, una cuenta que es una máquina. Comportamiento bot, es decir, algo que se comporta como un bot, aunque podría no serlo. Luego está el comportamiento humano, es decir, algo que parece una cuenta real, pero también podríamos tener problemas para reconocerlo. Y la que es realmente humano, es decir, 4 categorías. A modo de ejemplo, hemos analizado las cuentas de Twitter en español durante los días 5, 6 y 7 de mayo de 2021 que hacen mención a Trombo y AstraZeneca, juntas, en el mismo mensaje. Los requisitos fueron que estuviesen en español y que pudiésemos obtener la información de forma gratuita. Es decir, que de lo que voy a decir aquí se podría obtener fácilmente. No hay que estar pagando bases de datos, nada, fácilmente. Se ha hecho la búsqueda con un paquete de Python llamado Botometer 1.6, desarrollado por la Universidad de Indiana, que es de libre acceso e informa de la puntuación bot de estas cuentas. También se ha accedido a la Application Programming Interface de la misma universidad, es decir, repito, todo de libre acceso. Los resultados que se han obtenido son los que aparecen en la pantalla, tanto en los mensajes enviados como en los recibidos, alrededor del 30% se consideran claramente que provienen de máquinas, es decir, no son cuentas de personas o asimilables a máquinas, mientras que algo más del 40% sí lo son. La serie temporal que aparece a la derecha nos muestra la puntuación bot, además, y refleja los porcentajes que acabo de mencionar de los 40 y el 30%, pero por la densidad se ve que en esos 3 días el flujo de mensajes que manejaban tanto AstraZeneca como Trombo fue muy importante. Como se comporta como una estructura relacional, el receptor de un mensaje tiene 2 opciones. Lo comparte con otro, lo que se conoce como retweet, o publica un comentario que lo menciona, lo que se conoce como replay. Si se interpreta la dirección de la información como aristas o mejor dicho, arcos de un grafo, la evolución sería la que aparece si soy capaz de hacerlo en esta animación. Los que están en azul son las cuentas falsas y vemos cómo rápidamente se ha conseguido que se polarice la opinión. Al margen de observar el comportamiento y de analizar este estudio, que repito, es de 3 días y no es, o sea, se ha hecho con 3 días y no es un estudio en profundidad, lo cierto es que avisa de la necesidad de analizar este tipo de mensajes, no solo en las opiniones, en las decisiones personales o sanitarias, sino, por ejemplo, ¿cuánto ha influido todas este tipo de acciones en la modificación en las rentabilidades de AstraZeneca en los mercados de valores? Si alguien observa cómo ha fluctuado la rentabilidad en el mes de mayo, verán que en buena parte podría deberse a decisiones que se han ido tomando, no todas de manera confirmada. Me gustaría acabar la intervención haciendo una breve reflexión acerca del papel que parece que jugará la inteligencia artificial en las estrategias futuras. Recientemente acabamos de conocer el documento España 2050, que recoge las estrategias nacionales a largo plazo. En este informe se propone la inteligencia artificial como un catalizador para el desafío económico y, de hecho, se estima que compensará los niveles de productividad y empleo, además de facilitar la tarea de administración tributaria. Si uno busca en el informe las veces que aparece la palabra inteligencia artificial explícitamente, aparece 33 veces y muchas más de forma colateral. Volviendo a la segunda parte del título de la charla, que era soluciones desde la inteligencia artificial, estoy convencido de que efectivamente permitirá una gestión y una toma de decisiones más eficiente, pero lo que considero crucial es que está
significando lo que decía anteriormente, un cambio de paradigma. Y en consecuencia, esto requiere saber adaptarnos a la nueva situación. Los beneficios son enormes, pero está claro que surgen nuevos riesgos a los que debemos saber hacer frente, como bien nos ha ilustrado el profesor Herrera en su charla. En palabras de Alan Turing, solo podemos ver un poco del futuro, pero lo suficiente para saber que hay mucho por hacer. Solo cuando exista un amplio consenso, manejemos herramientas adecuadas y perfeccionemos procesos que tengan en cuenta entre sus datos la imaginación, la percepción e incluso la irracionalidad de las decisiones humanas, seremos capaces de anticiparnos y llegar a decisiones convincentes. Será entonces cuando la inteligencia artificial, los sistemas autónomos de decisión, sean unos aliados necesarios para desarrollar actividades y ayuden a recuperar el equilibrio al que hacía referencia el profesor Diego Gracia en su charla. Yo soy un convencido de que así, entre todos, conseguiremos una sociedad mejor. Y ahora sí, señores y señores, muchas gracias. Profesor Vicente Lier, muchísimas gracias por su intervención.